como título: ejerce tu autoridad y establece el reino en tu territorio. ¿Lo pueden repetir conmigo? Ahí está en la pantalla. Ejerce tu autoridad y establece el reino en tu territorio. Es el tema de hoy. En la palabra de Dios encontramos de tiempos duros y terribles que vivió todo enfocado al pueblo de Israel. Y es evidente que cuando el pueblo de Dios se apartaba de los caminos de Dios, abrían su corazón a todo lo malo, con ello cosechaban también las consecuencias graves y terribles. Y hubieron tiempos duros donde la delincuencia, el derramamiento de sangre, el robo, los secuestros y los abusos se dieron al por mayor. Dice la palabra de Dios, pues eran tiempos de violencia y de delincuencia, según de Crónicas 15:5. Que aparezca en la pantalla y dice así: en aquellos tiempos no hubo paz. Qué triste, ¿no? Estamos hablando del periodo de un rey. Ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a la otra, y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó en toda clase de calamidades. Imagínense y asócienlo o relaciónenlo con lo que se está viviendo desde muchos años atrás en nuestro país. Y han dicho que pasarían cierto tiempo para que ya esto se acabara, y lo cierto es que en vez de acabar se recrudece. Caen criminales, caen narcotraficantes, caen líderes y se levantan otros. ¿Por qué? Porque es que el pecado y la maldad está diseminada en el corazón de la gente. En aquellos tiempos, por causa de los reyes que eran puestos por Dios, venía estos problemas. Recién había salido Salomón, o había muerto y había entregado el reinado a su hijo Roboam. Y empezaron mal y terminaron peor, porque aquí empezó los problemas. Si vamos a Segunda de Crónicas 12:1, lo traigo aquí porque para mí esto es impactante. Dice así: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Qué triste, ¿verdad? Se hace más fácil seguir lo malo que lo bueno. Consecuencias son calamidades, como dice el versículo que leímos, tristeza, cosas desoladoras que suceden. Y este texto que yo te leí hoy, desde hace mucho tiempo ha venido saltando en mi corazón, porque hoy coinciden las realidades de aquel entonces con lo que se vive hoy. Hay muchas cosas tremendas. Oseas, el profeta, menciona esta época y dice en Oseas 4:2, te lo voy a leer mejor en la traducción al lenguaje actual para que lo entendamos un poquito mejor. Si tienes la TLA, lo pones ahí. 4:2 de Oseas dice así: solo se ve gente maldecir, mentir, matar, robar y cometer adulterio. Han roto todos los límites y la sangre corre a mares. Así lo describe la palabra de Dios respecto a todo lo que estaba sucediendo. Y tú puedes empezar ya a relacionar y asociar con lo que se está viviendo y se ha venido viviendo. Aquellos tiempos donde nuestros hijos salían, podían caminar chiquititos en la calle, y lejos de hacerle un daño a todo el mundo lo respetaba.
Se fueron aquellos tiempos cuando tú podías comprar y vender, comercializar, ir al banco, salir, entrar sin que nadie te molestara. Hoy, por cualquier cosa te andan persiguiendo y por cualquier cosa están matando a la gente. Hoy hasta porque van unas muchachitas a la escuela, como el caso de Guerrero, en el transporte, ahí mataron al chofer, murió una muchachita y otra está muy grave, y cosas que te sorprendes de lo que está sucediendo. Eso es dentro del ámbito de la delincuencia, pero también suceden cosas raras. De repente una señora va en su carro, atropella sin darse cuenta a una persona y lo arrastra por casi 1 kilómetro. ¿Dónde quedan los sentimientos, la sensibilidad, la responsabilidad? Y otras cosas más terribles que podemos nosotros darnos cuenta. ¿De dónde viene esto? Precisamente dice la palabra de Dios que cuando el justo gobierna, el pueblo tiene descanso, pero cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. Nuestro país, pactado con la muerte, pactado con la idolatría, pactado con el ocultismo de grandes jefes tribales indígenas, y a nombre de ellos y de otras culturas como la africana han jurado las autoridades de gobierno. Qué triste sabernos con un país que de una u otra manera está siendo azotado. La naturaleza arrasa. Tú dices, ¿de dónde vino todo esto? Por consecuencia o como consecuencia de los desvíos que hay en el ser humano. Ahora, doy gracias a Dios que trajo su reino a través de Jesucristo. Porque cuando estamos en Cristo Jesús y en su reino, entonces aplica todo lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque tú estás en el reino. Tú estás envuelto en la atmósfera de la presencia de Dios. Porque has aceptado a Cristo, porque habitas en su presencia, porque tienes tiempo todos los días, sin variar ningún día, de estar en la presencia de Dios, de buscarle, de adorarle. Tomas tu tiempo, nadie te corre, nadie te está apresurando, porque el Señor, al contrario, lo que quiere es tener más tiempo contigo. En fin, voy a ir avanzando y así vamos a ir viendo algunas cosas. Lo triste de la historia es cuando hay un pueblo que conoce y sabe lo que debe hacer, pero está ausente. Está en su mundo. Aquí nos venimos, o aquí nos congregamos, para celebrar. Tu trabajo está afuera. Ah, pero no me vengas con el cuento. Pues como mi trabajo está afuera, ya no voy a la iglesia. No, la palabra de Dios ordena que nos congreguemos para celebrar y que creemos el ambiente. ¿Para qué? Para que aquí envíe Jehová bendición y vida eterna en la congregación de los santos. Eso no lo puedo quitar de la palabra. Salmo 133 lo dice. Ah, entonces yo me dedico a hablar allá y... No, Señor, todo tiene un orden, hay un orden. En la casa de Dios y en el reino hay un orden. No es nada más estar hablando, diciendo y ya, no. La gente tiene que saber, tiene que ser enseñada, tiene que ser procesada, tiene que ser ministrada para que salgan y suelten todo lo que han traído en su vida. En fin, en la palabra de Dios aparece un lugar allá en Canaán que se llamaba Lais. Y precisamente los de la tribu de Dan no se les había asignado todavía lugar. Y ellos salieron a explorar la tierra cuando ya estaban de aquel lado del Jordán. Dice Jueces 18:7. Oigan bien. Entonces aquellos 5 hombres salieron, se comisionaron a 5 y vinieron a Lais. Estoy hablando de la tribu de Dan. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a las costumbres de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna. Ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocio con nadie. ¿Sabes quién es este tipo de gente?
a las personas que no les interesa nada, siempre y cuando no les toque a ellos. Pastores que no les interesa, siempre y cuando no les toque a ellos, porque ni han nacido de nuevo, ni tienen entendimiento. Gente dentro de las congregaciones que están conformes, tranquilas y confiadas, siempre y cuando no caiga la pelota en tu cancha. Este era el pueblo de Lais. No hacían negocio, no se aliaban, no tenían ningún comercio. Para ellos vivían nada más y estaban, como dice la palabra, confiados y hasta ociosos. No hay peor cosa que pueda matar a una persona que la ociosidad. La ociosidad es un campo fértil para todo lo malo. Por eso es que andan pensando, como no se ocupan en nada, andan pensando en tantas tonterías, travesuras y demás, y cometer con avidez toda clase de maldad. El pueblo de Dios debe estar ocupado, empleado, siempre hay algo que hacer. Aunque no te paguen, hay algo que hacer. Si no tienes un trabajo fijo, seguro tienes en tu casa mucho que hacer. Aprovecha tu tiempo, pero no andes de ocioso, de ociosa, porque eso es exactamente lo que abre puertas para todos los males que se viven. Y es que un pecado te lleva a otro, es que una condición te mueve a la otra. Lais, pueblo así confiado, pero van a ver qué pasó. Dice en Jueces 18:27, cuando vieron que este pueblo estaba ocioso, confiado, sin que nadie los perturbase, dijeron: de aquí soy. Y hicieron los de la tribu de Dan una estrategia. 18:27, y ellos llevando las cosas que habían hecho Micaía juntamente con él, con el sacerdote que tenían, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad, y lo demás ya es historia. Obviamente se apoderaron de aquel lugar, se quedaron con todo el botín, con todo lo mejor. ¿Por qué? Por la confianza. Yo he dicho que de momento no nos afecta supuestamente por la gracia de Dios, pero si tú permaneces con esa indiferencia sin afectar al mundo de las tinieblas, no sea que más adelante te caiga también a ti y te toque, porque estamos en una sociedad donde la corrupción, la maldad, la delincuencia y toda clase de perversidad se está dando al por mayor. Y si hasta aquí no hemos sido tocados por la mano de Jehová, y porque varios ya están entendiendo y están entrando al reino de los cielos como hijos de Dios. Entonces vemos que estar confiado y ocioso es peligroso. Otro ejemplo, la tribu de Efraín. Sí, Efraín fue hijo de José. José como tal no aparece como tribu, pero sí sus dos hijos aparecen en las tribus de Israel, y Efraín era uno de ellos. ¿Cuál era el problema de Efraín, de la tribu de Efraín, una vez que poseyeron la tierra? En primer lugar, había indiferencia. No participaban ni se involucraban en apoyar al pueblo cuando había que ir a la guerra, salir a la batalla. Y dice la palabra, esto está remarcado en varios lugares de la Biblia, Jueces 1:29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. La instrucción divina era: sácalos, acábalos, porque si tú no acabas, ellos te van a acabar. Y esto puede ser sinónimo hasta del pecado en la vida de la persona. Lo que tú consecuentas y traes escondido, de repente no lo vas a poder ocultar más, y cuando detone te habrá acabado a ti y daños colaterales a toda tu familia mínimamente. Es como cuando Saúl, el rey, le respetó la vida a aquel amalecita, rey de Amalek, y cuando también le respetó la vida a todos los animales de lo mejor, y se trajo el botín cuando el Señor le dijo: quémelo de ellos, no quiero nada. El Señor no necesita nada del impío, del perverso. Él tiene todo en sus manos, los recursos, pero ellos lo trajeron porque no entendieron ni obedecieron la voz del Señor. Y cuando dice la palabra de Dios que llegó el profeta Samuel,
Samuel era profeta, era sacerdote y era juez. Había sido juez. Y Samuel ungió al rey Saúl. Y cuando Saúl salió a recibirlo y le decía que todo estaba bien, oyó los balidos de las ovejas y los bramidos de la vaca. ¿Y qué cosa es? Pero no era todo eso. Ellos dijeron: es que lo hemos guardado para Jehová tu Dios. Como si Jehová necesitara de lo maldito, de lo inmundo, de lo perverso. ¿Te das cuenta? Estoy hablándote algo que en la historia está, pero te dice mucho a ti y a mí, como me dice a mí también. Luego, lo más grave fue cuando vio que sale el rey Ahipaz, el rey de Amalek, el que no tuvo misericordia y mató y quería destruir, porque no se trataba de destruir a un pueblo que iba peregrinando, se trataba de destruir el propósito del cielo. Se trataba de bloquear el propósito y el proyecto divino. El enemigo no va nada más con una persona, tira directamente a matar, porque sabe que bloqueando a personas que tienen una visión, un proyecto, a través del chisme, de la mentira y de lo que gustes y mandes, ya ganó. ¿Por qué? Porque los propósitos que Dios tenía con esa persona no se van a llevar a cabo, porque la persona decidió así entregarlo en un pecado. En todo lo que gustes y mandes, siempre el enemigo estará tratando de que no se lleven a cabo. Por eso, cuando los matrimonios están a punto de divorciarse, podemos intervenir, si Dios nos los permite, y si ellos también, para frenar eso, porque con eso abortas el proyecto de Dios. Hay muchas cosas que podemos entender en lo somero y en lo profundo. Entonces, cuando salió el rey, Agag se llamaba, hay paz. ¿Cómo está sonriendo? Y dice: ¿y este quién es? Le quitó la espada al rey Saúl, el propio siervo de Dios, el profeta, el ungido de Dios, y con sus propias manos hizo el trabajo sucio que otro debió haber hecho, pero tuvo que hacerlo él, porque no tomando responsabilidad del rey, él tuvo que manchar sus manos. Y dice que le cortó la cabeza. Esto se ve fácil en la Biblia, pero vivirlo es terrible, ¿no? Porque de repente está un cuerpo parado y él le corta la cabeza. Dicen los que analizan esto, que el cuerpo tiene capacidad para caminar hasta 1 minuto todavía, sin cabeza. Rodó, la sangre corrió. Pero ¿por qué te digo esto? Porque con el malo, con el enemigo nunca te asocies. Al pecado córtale la cabeza. Y no me estoy refiriendo a que vas a matar a un ser humano. Aclaro esto por cualquier malentendido. Aclaro esto. No, pero tú sabes lo que te está afectando y que el Señor te mandó hace tiempo a que le cortes la cabeza, a que lo acabes, que lo elimines, porque sin cabeza ya no volverá a revivir. ¿Sí me estoy explicando o no? Entonces, voy a volver al tema acá. Los de Efraín, dice la palabra, que vivían confiados dentro de ese pueblo que Dios había mandado eliminar. Salmo 78:9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas el día de la batalla, el versículo 11, sino que olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Repito, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. Versículo 11, me brinqué el 10, voy al 11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les habían mostrado. ¿Quién? Dios. ¿Y qué hicieron? En vez de salir a la guerra con el pueblo de Israel, con los demás de la tribu, guardaron sus espadas, sacaron sus arcos, los envolvieron. Ahí te ves. Como te vaya, a mí no me interesa. Lo que suceda contigo a mí no me importa. Si estando yo bien, que el mundo ruede. Qué triste, ¿no? Y qué vergonzoso. Quiero hablarte de los males y miserias de esta sociedad. Me da vergüenza, y lo digo con dolor también, pero lo digo para que tú despiertes en esta hora. Hace unos años, no muchos, iba con mi esposa a Villahermosa, y de repente un camión de repartidor de refresco dio la vuelta a la curva así un poquito cerrada y se le cayeron varias rejas de refresco.
Iba un taxi de Ciudad Pemex delante de nosotros, ahí antes de tomar en el portón, antes de tomar hacia la Federal de Villahermosa. De inmediato se frenó el chofer del taxi, se bajaron todos los pasajeros, los 4 ocupantes y el chofer se bajaron. Y todos a como podían. Y me dice alguien que iba conmigo: mira la maestra fulana de tal. A mí se me caía la cara de vergüenza como si fuera yo. Una desesperación por tomar lo que se le había caído. El otro muchacho nada más se estacionó y quedó viendo sin hacer nada. Y esto se ve a diario en los accidentes en toda la República Mexicana. Hace unos días fue noticia nacional, 3 días atrás, que un tráiler cargado de ganado chocó aquí por cerca de Macuspana, entre el tramo, el portón que le estoy diciendo, y Macuspana, a la altura ¿de dónde? ¿San Juan el Alto? Por ahí. El asunto es que las vacas salieron, rompieron el remolque y arrastraban las vacas. Ahí las mataban, las destazaban. Una situación terrible que se vive. Es vergonzoso, porque eso dice la condición miserable en que vive la gente. Es miseria lo que tienen en su vida. Y cosas como esas. Eso es nada más para mencionar un asunto, pero hay otras cosas que tengo aquí. Las fosas clandestinas. ¿Qué Tabasco estaba ausente de esto? ¿Estaba exento de ello? ¿Qué está pasando? En Comalcalco y en Paraíso. Fosas con muchos cuerpos enterrados ahí. Y eso es lo que encontraron. ¿Y quiénes la encontraron? Las buscadoras. Estas madres buscadoras, yo las asocio como a Rispa. ¿Recuerdan Rispa, la que fue a concubina de Saúl? Y cuando mataron a sus hijos, ahí se quedó meses esperando por sus hijos que estaban colgados, y ahí se secaron. Así yo asocio a las madres buscadoras. Son las rispas que no se resignan a perder a sus hijos o a sus familiares y andan buscando y buscando. Consecuencia que a muchas han matado, a otras las han desaparecido secuestrándolas. Y hoy, lejos de recibir la ayuda, la comprensión y la condolencia del pueblo, la gente tiene callo en el alma, ya no sucede cualquier cosa. Hace unos meses atrás, yo iba por Macuspana, en un bulevar que antes salían a hacer ejercicio. Ahorita no sé si todavía salgan, ingeniero Crispín, Tomás, no sé si salgan todavía a hacer ejercicio la gente en ese bulevar que hicieron. Y veo un cadáver ahí tirado, unos cuantos rodeándolo, un tricicloro lo habían atropellado y había muerto instantáneamente. Y una persona que yo conozco, que por cierto es ingeniero y trabaja en Pemex, a sus espaldas él estaba en la bicicletita, dándole en esa bicicleta que ponen ahí. O sea, me sorprendió. Supongo que no sienta nada, pero por respeto, porque ahí estaban ya sus familiares doliéndose, tristes. Hay callo en el alma de la gente. Me estoy explicando cómo, hasta dónde lleva todo esto, por qué hay tanta indiferencia. ¿Qué más? Los desaparecidos. Si tú supieras cuántos niños desaparecen al año en nuestra República Mexicana, ¿para qué los quieren? Para muchas cosas. Hay una agrupación diabólica que creen que con tomar la sangre de los niños e inyectársela a ciertas personas ya van a tener el rejuvenecimiento y la vida eterna en este mundo. Cuestan millones de dólares el litro de sangre de un bebé, de un niño, de un niño. Dicen que los someten a estrés extremo, los asustan, les dicen, los meten a cámaras oscuras. Y cuando están al límite esos niños, es cosa diabólica, satánica. Les sacan su sangre, mueren desangrados y van y venden. Ya tienen los clientes a quienes van, hombres y mujeres multimillonarios, empresarios del diablo, no del reino. Otros los ocupan para los sacrificios, los rituales satánicos, montones de cosas. Los desaparecidos, las desaparecidas, las muchachas.
Antes se desaparecían, cuando sabíamos, es que ya se huyó con él. Seguro que se huyó con el novio. Dicho y hecho. Hoy, cuando una muchacha desaparece, en la mayoría de los casos es para que nunca más la vuelvan a ver a sus familiares ni nunca más se sepa de ellos. En el mejor de los casos aparecen en otro país donde trafican con ellas sexualmente, y en el peor de los casos las destazan, las destrozan, o les venden sus órganos como parte del negocio, o de plano quién sabe qué hagan con esos cuerpos. Pero todo esto no estoy hablando que está allá en el otro continente ni en el otro país. Ustedes saben que me refiero a nuestro México, que amamos y que Dios ama. Otra condición mala: las calles hechas pedazos. No hay recurso, un país endeudado, un país lleno de problemas, sin planeación, repartiendo el dinero, sin sentido. Gracias a Dios por la gente que sí necesita y recibe ese recurso, pero hay gente que abusivamente está cobrando esos recursos y no deberían de estar. Tienen ya una jubilación, una pensión, tienen algo seguro. Ningún dinero te va a caer mal, pero yo creo que debemos de ser justos y honestos. Aquí aclaro y hago un paréntesis. Pastor, me han preguntado algunos, ya tengo 60 y más, ¿puedo ir a tramitar? Hazlo, no tienes problema. Pastor, ¿y usted que tiene 60 y más, porque ya sabe mi edad, va a ir? No. ¿Por qué? Porque a mí me habló el Señor. Yo no soy cualquier cosa. Yo represento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé, porque lo he visto desde mi infancia hasta la fecha, y lo seguiré viendo, que todo está presupuestado para mí y para mi familia desde el reino de los cielos. Todo tiene un presupuesto y aquí estamos bendecidos por la gracia de Dios. Y saca tus conclusiones si quieres sacarla, pero mejor pregúntame, ¿por qué hablo como hablo? Eso sé yo. Tú puedes hacerlo, no pasa, no te vas al infierno, no, de veras, créeme que no. Ni siquiera te voy a criticar. ¿Por qué? Porque son recursos que salen de los que trabajamos, de los que pagamos impuestos. Por 30 años pagando impuestos y sigo pagando impuestos. Y todo trabajo que hago pago impuestos. Así que no es un regalo del gobierno, está usando. Pero lo triste es que no hay una dirección correcta para esos recursos, que lleguen correctamente, que se destinen correctamente. Hace un año, quizás, no sé, año y medio, 2 años, por la noche fui a Macuspana, me senté a comer unos tacos. Y yo inocente comí, pero veía que subían y bajaban muchas personas. Y ya que se me fue el hambre, ahora sí tuve tiempo para reflexionar. Porque con hambre no se puede reflexionar. Y me quedo viendo. Suben, bajan, salen, entran, puros jóvenes y muchachas. Y le pregunto al que me sirvió ahí los tacos: oye, joven, ¿qué está pasando aquí? Porque desde que llegué veo que hay mucho movimiento. Dice: lo que pasa es que aquí arriba hay un antro. La taquería está abajo, arriba hay un antro, dice. Y hoy pagaron a los jóvenes. Y cada que pagan es la misma canción: droga, alcohol y sexo y otras cosas más. Qué triste, ¿verdad? Toco este punto, ¿por qué? Porque es parte de la descomposición social. ¿Y por qué viene eso? Por la falta de pecado. Pero yo espero en Dios que no tenga frente a mí a gente de la tribu de Efraín, que no tenga frente a mí a gente del pueblo de Laís, que tenga yo gente nacida de nuevo que pertenezcan al reino de los cielos y que se levanten en el nombre de Cristo Jesús, como les voy a decir más adelante. Calles despedazadas. Me da vergüenza a mí decir que vivo en Ciudad Pemex y sus alrededores. Conozco todo esto. Conozco todos los poblados de Macuspana. Todos. Me he movido en diferentes lugares y veo la condición crítica que se vive, triste, vergonzosa. Un pueblo que dio de comer y sostuvo la economía del país por muchas décadas, hoy en la ruina, hoy en la miseria. Calles hechas pedazos y no hay para cuándo las arreglen, porque para eso no hay presupuesto. Basura, una inmundicia. Aquí enfrente vienen los vecinos y tiran, algunas personas tiran sus bolsas de basura. Ya llegan los muchachos, la recogen y la llevan a su lugar.
Vas a Ciudad Pemes y verás, vas a Villahermosa, a todas partes. Es una cosa vergonzosa, inmunda, sucia. ¿Por qué? Porque no es cuestión de la pobreza ni del lugar donde se viva, es condición del alma. El pecado trae inmundicia, el pecado trae ruina, trae miseria. Eso es lo que se está viviendo. Drenajes rotos, malolientes, putrefactos, olor a toda clase de inmundicia, y da vergüenza cuando, como aquí ustedes saben que nos visita mucha gente y por lo regular van a mi casa y se quedan. Doy gracias a Dios por mi esposa, que es una mujer muy trabajadora, aseada, limpia, y que todo lo tiene bonito ahí en la casa. Pero con esto te digo que todo hijo de Dios sale de esa condición de miseria y se vuelve limpio, honesto, trabajador. Por lo menos su entorno lo mantiene correcto, porque con eso también enseñamos y predicamos. Y ya no digamos de las esquinas, de las calles. Los fines de semana, y hablo por acá, y yo sé que de donde vienes también pasa lo mismo, las esquinas están convertidas en cantina y en otra cosa más todos los fines de semana. ¿Cuándo ibas a ver que aquí en la esquina se pusieran a tomar, a drogarse, y no hay nadie que les diga nada? Décadas atrás, los que fumaban marihuana se escondían y se iban allá, ya llegaban con los ojos rojos. Con todo respeto, no estoy criticando, digo, porque hoy hasta con orgullo se pasean. ¿Qué está diciendo? La decadencia espiritual, la condición humana, el llamar la miseria, el atraer todos los males. Ahora sí, quiero que vayas enfocándote conmigo, porque hay otros puntos más. Hubo un hombre que lo tenía todo, y no era cualquier cosa servirle la copa al rey a las horas de su comida. Tenía que ser un hombre de suma confianza, porque en manos de él estaba representado, ingeniero Crispín, la vida del rey. Y me refiero a Nehemías. Así que era un hombre de mucha confianza. Pero vas a ver qué pasó. Él lo tenía todo, tenía su vida resuelta, su familia estaba segura, aunque era un extranjero en aquel lugar. Pero él sabía que no pertenecía a ese lugar, que él venía de otro lugar, donde allá el rey de reyes era Jehová de los ejércitos. Las leyes las había dictado y escrito con su puño y letra el Dios Todopoderoso. Así que dice en Nehemías 1:1, palabra de Nehemías, hijo de Acalías: aconteció en el mes de Quisleu, entre noviembre y diciembre, mes de Quisleu, en el año 20 del reinado del rey Asuero, ahí yo lo aclaro, estando yo en Susa, la capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, qué había quedado de la cautividad, y por Jerusalén. A ver, hasta aquí tantito. Habían escapado, porque el día que los fueron a prender y en 2 sesiones se los llevaron cautivos. Lo profetizó Jeremías por causa de sus desvíos y pecados. A Jeremías los reyes lo golpearon, le hicieron sangrar su boca, lo metieron en una mazmorra que es un drenaje. Ahí cayó dentro de las porquerías inmundas de los seres humanos. Luego lo sacaron. Entonces Jeremías recibió palabra de Dios y le dijo: no te creen, pero tú lo vas a ver con tus ojos. Y desde un balcón Jeremías miró cómo se los llevaban atados como animales con cadenas y grilletes, y desfilaron en la deportación a Babilonia. Es que todo lo que el Señor advierte, lo advierte por algo, y parece que nunca va a llegar, pero cuando te alcanza, ya no hay para atrás. Hace 2 días soñé algo y se los participé. Yo sé que algunos me juzgaron porque el Espíritu me lo hizo sentir, pero los amo a todos y los bendigo porque no lo entienden. El día que caiga, entonces lo van a entender, y no me alegraré, sufriré. Pero qué triste
porque no quieren a tiempo obedecer. Mientras estás fuertecito, parece que nunca te va a llegar, parece que nunca te va a tocar. Si eres un ser humano tan frágil, todos somos frágiles. Si estamos de pie, no es tu fortaleza, no es tu juventud, no es que te cuides tanto, es gracias a la misericordia de Jehová, el Dios Todopoderoso. Hace unos años fui a comer en un lugarcito por ahí en Macuspana, y llegó un hombre que yo a él sí lo conocía, él a mí no me conocía, y empezó a platicar conmigo y me empezó a presumir todo lo que tenía. Y decía en ese tiempo: mira, tengo 60 años y estoy fuerte, saludable, voy, vengo, camina, mira cómo ando, tengo tantos ranchos, tengo tantas vacas, tengo dinero, mira que mi madre murió en mis manos, pero fue feliz conmigo porque le di, le hice. Cuántas cosas me habló de sus hijos que estaban en tal y cual lugar, y cosas tremendas. Y yo captando dije: qué soberbia, qué terrible. Y nunca metió en su plática a Dios. Y le digo: ¿sabe qué, Señor? Le felicito por todo eso. Ya estaba yo caliente, pero usted ha hecho alarde de sus fuerzas. Y dice la palabra de Dios que el rey no gana por sus fuerzas ni por sus caballos, sino por la misericordia de Jehová. Y yo, ¿sabe qué? Estoy aquí escuchándole, pero yo estoy de pie porque yo confío en el Dios Todopoderoso. Somos frágiles en este mundo. En cualquier momento se te cierran tus ojos y te acabaste. En cualquier momento. Miren, cuando pastoreábamos en la Ciudad de México, teníamos un jueves, estudio bíblico, y llega un profesor que era un líder conmigo ahí en México, asustado, y dice: ¿qué cree que pasó? Dice: se atravesó el tren y un señor, como eran 3 de esos de carga, se le hizo fácil cruzar, subirse al vagón pues ya estaba el tren parado ahí como para llegar a su casa. Subió y donde brincó al otro lado cayó y se le quebró la cervical. Así somos de frágiles y otras cosas más. Si no fuera por la misericordia de Jehová, como dice en las Lamentaciones de Jeremías, ya estaríamos destruidos, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si tú no lo valoras y no lo aprecias, allá tú. Pero yo te amo y te seguiré amando, diciéndote: ponga al Señor en primer lugar. Honra a Jehová, que en tu vocabulario esté el nombre de Dios. Que si alguien te dice: oye, qué bien te ves, dale la gloria a Dios. No de: ay, que estoy muy fuerte. Oye, qué bonito, tienes buenos recursos, dale la gloria a Dios en todo tiempo. Tus hijos, mira cómo están, dale la gloria a Dios. No estribes en tus propias fuerzas, no te apoyes en ella. Entonces vamos, dice la palabra, quedé leyendo hasta dónde, hasta el versículo 3 dice: y me dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. No dijo están mal, están en gran mal, o sea, muy mal y afrenta. ¿Y por qué afrenta? Porque era una situación crítica, miserable, de ruinas. Dice la historia bíblica que ahí se tuvieron que comer a sus hijos porque fueron sitiados. No podían salir, si salían los mataban. Fueron rodeados, se murieron esas criaturitas sin comer, sin beber. Y los padres, para no morirse, tuvieron que destazarlo y comérselo. Canibalismo. Así yo no lo invento, estudia la palabra. ¿Por qué tan mal? ¿Por qué tan terrible? Ese día que yo soñaba, oigan el audio que les mandé, por favor. Pensé, no lo hablé, pero esto es terrible, es cruel. La ira de Dios cayendo sobre la gente. Y de repente el Señor entendió lo que yo pensaba y me decía: hay justos orando por esta gente que está bajo juicio, pero ya no los oigo. O sea, no oye a los justos porque son condiciones diferentes. Y dice: y los que están bajo juicio están pidiendo perdón arrepentido, pero ya se acabó la oportunidad. Y concluía diciéndome, 2 veces me dijo: mis justos juicios, mis justos juicios. ¿Sabes? Tú y yo no nos podemos parar frente a Dios y decirle: eres injusto por esto y esto. Si es que nos habla, nos da oportunidades.
te bendice, a diario te saluda con amor y con cariño. ¿Por qué te pones en ese plan? Todo en esta vida se acaba. Si estás oyendo esta palabra y tú que estás ahí en las redes sociales y la vas a oír o la estás oyendo, quiero decirte que le des gracias a Dios, porque a veces nos da una segunda oportunidad para que las oportunidades que se fueron de nuestras manos retornen, pero ahora ya no las desaproveches, ya no te perviertas en la bendición, ya no malbarates la gracia de Dios. Aprovecha el tiempo que el Señor te está dando. Entonces no era sencillo lo que ellos vivían. Dice en el versículo 4: cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Este hombre que tenía su vida resuelta, llamado Nehemías, y que no trabajaba en una panadería, y perdón por todo trabajo es bueno, noble. No trabajaba de empleado en un rancho, no trabajaba, él trabajaba en la corte, en la realeza. Era de suma confianza, porque no a cualquiera el rey le iba a permitir que le sirviera la copa. Tenía todo resuelto, pero dice: me senté y lloré. Le dolía la situación que a distancia estaba pasando. Y si a ti no te duele lo que está pasando, si no te duele lo que está sucediendo en tu alrededor, entonces algo anda mal contigo. ¿Por qué? Porque esperas que el gobierno lo resuelva. No, el gobierno ya lo emproblemó. Esperas que los religiosos lo resuelvan. La religión no tiene la solución. Yo bendigo a las personas que están esforzándose en marchas y en cuantas cosas. Yo también lo hice. Pero las marchas no van a transformar la vida de las personas. Las marchas no van a frenar la delincuencia. Las marchas no van a transformar una sociedad. Aquí es donde se necesita gente del reino de los cielos, entendido, que mire el reino de los cielos y que posicione el reino en vidas y corazones. No es con marchas, es yendo hasta donde está la necesidad. Preséntales el evangelio de poder, que es el evangelio de Jesucristo, es el mensaje del reino. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Cuando tú le conoces, te entregas a Él, tu vida es transformada, porque naces de nuevo, naces de agua y del Espíritu. Te conectas con el Señor y dejas de andar pensando en los asuntos carnales y fluyes en bendición. Es otra cosa. Programas y demás no van a transformar. Es más, te voy a decir algo: ni siquiera hacer reuniones de oración. Pastor, está usted blasfemando. Lo que quieras, porque no es así. Aquí nos reunimos a celebrar. Aquí te preparamos. De aquí traemos gente que tuvo quebrada en su vida y los queremos mucho, pero los preparamos para que se vuelvan al mundo de donde vinieron y allá impacten su mundo, para que vean que si Él pudo, ellos también van a poder. ¿Sabes lo impactante de un testimonio, de una vida con testimonio pleno? Que cuando viene y se para en un lugar como este o en algún otro lugar a dar testimonio, las personas que están quebradas en su vida se ponen a pensar: tiene razón, algo me está diciendo de verdad, porque Él estuvo donde yo estoy ahorita. Entonces quiere decir que yo puedo estar donde Él está. Ese es el mensaje impactante. Él estuvo donde yo estoy, entonces quiere decir que yo puedo estar donde Él está, y de ahí se levanta la gente. Eso es reino. Por eso dijo el Señor: será predicado este evangelio del reino para testimonio. Porque un testimonio lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, va levantando, va edificando. Así se difundió el evangelio del reino en los tiempos primeros. Y hoy no ha cambiado. Hoy el mensaje es el mismo. Hoy el Rey de Reyes sigue siendo el mismo, ayer, hoy y mañana. Está ávido de manifestar su poder y su gloria, pero necesita gente entendida, por favor. Ya basta de gente religiosa. La religión es lo contrario al reino. La religión frena, y ponle el nombre que quieras a la religión. ¿Cuántos problemas tuvo el Señor? Entonces Nehemías sufría por la condición del pueblo. Yo quiero decirte algo que escribí hace un ratito aquí. Esto es apenas: si no te afliges por los que van camino al infierno, ¿no será que tú también vas en el mismo camino?
si no te afliges por los que van camino al infierno, ¿no será que tú vas en el mismo camino? Nehemías estaba ya con su vida resuelta, pero le dolía. Lloró, hizo duelo por mucho tiempo, un buen tiempo, pero no se quedó haciendo duelo. ¿Qué hizo? Actuó. Desafió su destino. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a las costumbres de los reyes, y más los reyes paganos, nadie se podía presentar triste delante del rey, porque el rey no estaba para consolar a nadie. El rey no debería ser molestado en nada. Así que el que estaba triste lo cortaban, lo llevaban a la muerte. Y Nehemías desafió el destino y llegó triste, y el rey se inquietó y le preguntó. Y luego el rey se conmovió, porque cuando tú estás en el asunto y en una causa justa, cuando te duele la necesidad que se vive afuera, cuando tú formas parte de un grupo de gente que quieran transformar la sociedad, cuando tú realmente has entendido para qué te trajo Dios, entonces te va a doler en el alma, y el Señor va a hacer equipo contigo, porque está esperando que tú seas el que lo representes allá afuera. Por eso necesitamos que la gente entienda el momento que estamos viviendo, porque sí hay solución, hay respuesta todavía. El Señor sigue siendo Dios. Después de Nehemías, ustedes saben que se opusieron Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. Tobías era del pueblo de Israel y se volvió aliado, un traidor. Gesem el árabe no quería que se volviera a reconstruir la ciudad. Sanbalat odiaba al pueblo de Israel. Siempre que tú te levantes, porque vas a hacer algo, se levantarán estos tres espíritus que aún todavía se mueven. Pero cuando tú estás en una causa justa, noble y autorizado por el cielo, nada ni nadie podrá frenar el propósito de Dios. Tú avanzarás y estarás en el propósito de Dios. Y en esos tiempos Dios levantó a un hombre llamado Zorobabel y a Josué para la restauración. Dios tiene gente clave para cada situación. Alguien tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar el golpe en el escritorio. Alguien tiene que decir: ya basta, me cansé. ¿Por qué andar detrás del político? ¿Por qué andar detrás de la gente que hoy están en ciertos lugares, o detrás del empresario? ¿Por qué no empiezo a hacer algo? Varios me han encontrado allá rellenando las calles con... Esta calle por donde transitamos estaba hecha pedazos hasta hace unos meses atrás, y con escombro y más escombro hemos venido construyendo. Mientras otros me están criticando porque dicen: el pastor, miren, todo lo que gana de la escuela, ahí está metiéndolo en el templo. El pastor tiene mucho dinero, muchos caminos. Mientras ellos me andan criticando y diciendo que soy de todo, yo sigo trabajando en algo. Porque a mí sí me pesa ver esta ciudad así, en las condiciones en que está nuestro municipio, nuestro estado, nuestra nación. Algo tiene que pasar en el nombre de Cristo Jesús. No me tengo que quedar criticando, murmurando y señalando. Yo tengo que ser parte de la transformación de estos lugares en el nombre de Cristo Jesús. Yo nunca estaré de presidente municipal, ni mucho más. Yo estaré siempre en la posición como un servidor del reino de los cielos, para decirle: lo que necesita nuestra sociedad es el reino de Dios en estos lugares, para que se respire la gloria y se vea el ambiente, se vea diferente toda esta situación. En Esdras capítulo 3 versículo 2: entonces se levantaron Yeshua hijo de Josadac y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel hijo de Salatiel y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel. Aquí me detengo, ¿por qué? Porque lo primero que hay que hacer es edificar el altar. En los tiempos del profeta Elías, cuando reinaba Jezabel y su esposo Acab, el altar estaba en ruinas. Hoy el altar no es esto. Esta es una plataforma. Malamente, por costumbre, decimos: el altar, pasen al altar. Esto no es el altar. El altar ya no existe hecho de piedras o de tierra.
El altar está en tu vida y tú tienes que reedificarlo. Mira si está en ruina. ¿Cuánto tiempo pasas en presencia de Dios? ¿Cuánto tiempo ayunas? ¿Cuánto tiempo estudias la palabra? ¿Cómo está tu altar? Lo primero que hay que hacer para la transformación de una sociedad, necesitamos reedificar los altares. Pueblo de Dios necesita reedificar los altares. Si tú piensas que este ayuno de 21 días fue un paseo para bajar de peso, o fue un asunto para cumplir solamente y tranquilizar al pastor y a los líderes, te equivoca. Esto fue un desafío, porque a partir de ahora hay que empezar con lo que hay que empezar. Los altares, altares de temor de Dios, altares de obediencia, altares de orden, altares de dependencia de Dios y de conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo demás sale sobrando. Todo sale sobrando. Para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y me voy al versículo 8 de mismo Esdras 3. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Yeshua, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes, los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activaran la obra de la casa de Dios. Después de los altares, hay que activar la celebración a Dios, la alabanza y la adoración. Y no es cuando pasan los muchachos nada más y cantan y se desviven y tú indiferente. Cuando tú has reedificado el altar a Jehová, tú eres la adoración andando, tú eres la alabanza caminando. Así te vuelves tú donde quiera que estás. Eso es habitar en la presencia de Dios las 24 horas del día, todas las horas de la semana, del día, todos los segundos y minutos del día. Es habitar en la presencia de Dios. Tú eres la alabanza, tú eres la adoración, el altar está en tu vida. Es diferente esto. Esto es reino. Quiero aclararte en Ageo 1:14. Dice así: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Nota bien quién era Zorobabel: gobernador de Judá. Estamos hablando que Zorobabel tenía su vida resuelta. Era un joven que tenía todo a su merced. Su papá era gobernador. ¿Cuál es el problema? Pero hay una diferencia aquí. Hay algo que muy puntualizado. Que este joven también tenía inquietud por ver una sociedad decadente, crítica, terrible. Este joven tenía temor de Dios y clamaba porque él quería ver el beneficio y la bendición de Dios y la manifestación del Dios Todopoderoso en la sociedad. Por eso es que dice la palabra: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Jehová, despierta nuestro espíritu en este lugar, Señor. Despierta los Zorobabeles aquí, Señor. Ya basta de mentiras, de ideas, de actitudes. Que Dios despierte tu espíritu para que puedas hacer algo. Esperando que el gobierno lo haga, no lo va a hacer, fracasó. El sistema ha fracasado una y otra vez. Necesitamos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y vas a ver lo que sigue diciendo, pues. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Quién era Josué? En este caso, primero viene Oseas, que es el mismo Josué, que es el mismo Yeshua. Así lo vas a encontrar en la Biblia con estos nombres, pero es lo mismo. ¿Quién era este Josué? Era hijo del sumo sacerdote. Elí fue un sumo sacerdote. Sus hijos fueron perversos y murieron. Pero este hijo del sumo sacerdote sabía quién era y para qué había nacido. Jehová despertó el espíritu de Josué para que el pueblo despertara también y se marcara una diferencia en el pueblo.
supieran que aquel Dios que los sacó un día de Egipto estaba con ellos, y que lo que había hablado en profecía se tenía que cumplir, que si habían pagado las consecuencias era producto de sus desvíos. Por eso en las profecías de Jeremías 31, 25 dice: me azotaste y fui herido y castigado como un novillo indómito. Conviérteme y seré por ti convertido. Las consecuencias de mis males en mi juventud las llevé ahora. ¿Por qué? Porque el pecado no confesado es pecado no perdonado. Si no te arrepientes y te apartas, vas a llevar las consecuencias. Es mejor hoy, sí, hoy, que reconozcas tu vida. ¿Quieres que Dios te bendiga? Ponte en el lugar de la bendición. ¿Quieres que Dios esté contigo? Ponte en el lugar donde Dios está. Ya no te justifiques. Le he dicho a algunos: hablando mal de mí no hacen que yo sea malo y que tú seas bueno. Mejor admite tu situación y tu condición de vida y resuélvela, porque yo estoy haciendo lo propio. No he llegado, pero ya entendí. No estoy, pero ya estoy haciendo algo. No estoy de brazos cruzados. Entonces, no te quedes ahí. Sigue diciendo. Entonces ya aclaré que Zorobabel era hijo del gobernador y Josué era hijo del sumo sacerdote. La política con lo espiritual tenían que amalgamarse, unos para restaurar y otros para restablecer la adoración a Jehová en el templo y en el pueblo. Ahí te lo dejo. Pero sigue diciendo: y el espíritu del resto del pueblo. Sí, porque cuando el Señor llega empieza a irradiarse, va extendiendo su gloria y su poder. Y los entendidos, los que tengan hambre, los que despierten a todo esto, empezarán a fluir en esa bendición. Los secos y vacíos seguirán aburridos, tercos, necios, criticando, murmurando, sacando sus conclusiones, creyéndose ser muy sabios, entendidos que la tierra no lo merece, que las congregaciones no lo merecen. Pero el que realmente es entendido va a resplandecer como el resplandor del firmamento, dice la palabra. Con ellos va a tratar Dios y ellos vendrán al Señor y se pondrán a su servicio, y esta sociedad va a cambiar, va a ser transformada, va a ser diferente para la gloria del Señor. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová los de los ejércitos de su Dios. Voy a Ageo 2:2. Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo. La convocatoria no es nada más. Cuando Dios miró la inquietud, Dios dijo: voy a tratar con ellos, hábleles a ellos. Pero no nada más con ellos, el resto del pueblo. Para todos va a venir la convocatoria. El que le crea a Dios, el que quiera salir de su zona de confort, el que quiera ver los mercados del pueblo con vida, con grandes ventas, con comidas que sean bendición para el pueblo. Los que quieran ver las calles limpias, arregladas, vehículos nuevos traficando, servicios públicos correctos y todo en orden, y nada de delincuencia ni nada que te ponga en peligro y en riesgo mayormente. ¿Sabes? Entonces con eso vamos a tratar. ¿Para qué? Para que sepamos que Dios y tú eres mayoría, y que nos va a durar esta sociedad en el nombre de Cristo Jesús. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel diciendo: lo que tú dices, lo que yo digo, pero esto es un asunto que se vive, no se habla. Esta palabra es para los que están metidos en la obra de Dios, los que quieren restaurar, porque Dios no quiere ver la inmundicia de las calles, no quiere ver las casas partidas, no quiere ver los drenajes rebosando, no quiere ver el basurero en las calles, no quiere ver la gente pobre mendigando. Dios es el primero que quiere ver una sociedad brillante, bendecida y próspera. Y los que entiendan esto se van a poner en acción, y para ellos es esta palabra. Sí, porque dice la palabra de Dios que no es con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Así que el gobierno no tendrá la solución porque no tiene el Espíritu de Dios. Los políticos no tienen la solución. Los empresarios no tienen la solución. Los dueños de televisora no tienen la solución. Si no es con el poder del Espíritu de Dios. Voy rápido.
¿Me regalan un ratito si pueden? ¿O le corto aquí? Yo sé que ustedes por condescender conmigo van a decir sígale, pero honestamente llevo 1 hora hablando con ustedes en este momento. Pero estoy realmente cargado. Siguen cosas muy interesantes. Ya es la última parte. Aguántenme tantito. Salgamos de las costumbres, moldes y zonas de confort. ¿A qué estás acostumbrado? Eso que estás haciendo, si fuera efectivo, ya estuviera dando resultados. Por eso lo que yo venía haciendo, cuando el Señor me habló, me dijo, por eso me arrepiento. Seguido me preguntan, principalmente pastores, pastor, ¿y usted cuántos años lleva de pastorado? Y le bajo mi cabeza y le digo, ¿para qué quiere saber? No, porque es que usted acá se ve con lo pelón que está, quiere decir que tiene mucha sabiduría. No. Y cuando tengo que contestarle por respeto, digo, llevo 43 años pastoreando. Pero lo digo con vergüenza y no te puedo mirar a los ojos porque llevo todavía 5 años que el Señor empezó a tratar conmigo. Llevo 5 años sabiendo que estoy haciendo lo correcto, porque lo que venía yo haciendo no era lo correcto. Revisa que si estás haciendo lo que estás haciendo, no sea que sea lo incorrecto. Y en vez de abonar a la causa, estés siendo un estorbo en el reino. Y yo no sirvo para estorbar en el reino. Eso que estás haciendo, eso que estás pensando, esas declaraciones que están dando, ¿son correctas? ¿Eres el aliado del reino o eres el estorbo en el reino? Conducta, actitudes, palabras y demás. Vamos a conquistar los 7 montes que decía Miles Monroe. ¿Cuál es tu monte a conquistar? Primero, la familia. La familia es la base para el establecimiento del reino. ¿Por qué crees que el enemigo la ataca? Porque destruyendo la familia, el reino no avanzará. Pero edificando la familia, conociendo el proyecto, el diseño y el propósito, ¿quién te va a detener? Por eso es que hay tantos problemas en los matrimonios y en las familias, porque no han nacido de nuevo ni han entendido. Pero la familia es la base del reino. Número 2, la religión, pastor, y no que el reino. Sí, pues es que es un monte, es una montaña frente a nosotros. Vean cuánto desfilan religiosamente, cuántos santos de devoción hay por todo el año, cuántas cosas le hacen, y es un monte. Pero vamos en el nombre de Cristo Jesús. Recuerden que no es con espada, no es con ejército, como decíamos, no es con fuerzas humanas, tiene que ser con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Señor va delante de nosotros, no hay enemigo que se pueda detener y poner frente a nosotros, porque si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? La religión, para llevar el reino, tiene que caer la religión. ¿Cómo? Tu testimonio, tu palabra, tu conducta, tu actitud, tu amor. Háblales con amor. No les digas que se van al infierno, que es cierto, sí, pero son temas que hay que saber abordar. No los condenes, no les digas, no les toques, porque hay gente que yo conozco que aguantarían más una mentada de madre que hablarles del santo de su devoción. Sé estratégico y llégales con amor y con la palabra. Que lo que tú no hagas, lo que el Señor no haga, tú no lo vas a poder hacer, pero si el Señor está contigo, las cosas van a ser diferentes. De veras. ¿Qué más? 3, la educación. La educación. Quien controla la educación controla el futuro. Y vaya que México aún está en eso. Los libros de textos gratuitos del gobierno, mentiras, sexo ilícito, hechicería y ocultismo, historias mal contadas. Esos son los libros. Allá están tus hijos. ¿Qué hay? ¿Qué viene más? ¿Qué dijo nuestra presidenta? Que los libros de textos que dejó esta persona no los van a quitar, solamente los van a adecuar. Ya sabes por qué lo digo. Porque no fue un invento de este que salió, desde que corrieron. Eso es nada más para desviar la atención. Esto viene de acuerdos internacionales para que las cuestiones de género se den. Cada día el hombre embrutece más. Hoy están los Terians. Se creen mono, perro, caballo, cuánta porquería. Falta de identidad. Nos reímos de eso porque da risa, pero por dentro siento angustia en mi alma, porque me doy cuenta de una sociedad decadente de jóvenes que no saben quiénes son, ni para qué nacieron, ni por qué están en este mundo.
Y nosotros que sabemos, no nos vamos a quedar riendo. Vamos a tomar la educación para Cristo Jesús. Vamos a llevar el reino a la educación. Necesitamos profesores, profesoras. Tú que estás en ese ámbito, párate firme. No tengas miedo que te amenacen, que te van a quitar la plaza. Que no, Señor, si eso no te lo dio el enemigo, te lo dio el Señor y te puso ahí para que testifiques. Vamos, vénganse aquí al Centro Educativo 21 de marzo, desde kinder hasta preparatoria. ¿Por qué? Porque vamos a tomar la educación, porque de ahí van a salir nuestros alumnos a testificar con una vida transformada y diferente por causa del reino en sus vidas. El gobierno. Si tú no gobiernas con principios de reino, lo harán los otros con principios de las tinieblas. Ah, no, la política es del diablo. Cuidadito. Pues el diablo gobierna porque tú así lo estás declarando. Pero es tiempo, muchacho, muchacha, tú que tienes una profesión, empieza a ver como Nehemías, como Zorobabel. Empieza a mirar la necesidad que hay. Y no llegues a servirte pensando en fama, dinero y poder y gloria. Hay muchos dentro de las congregaciones evangélicas que han salido, también han sido buenos políticos porque llegaron, pero cuando llegaron se corrompieron. Es más, ya estaban corrompidos. No habían nacido de nuevo. Y por eso la gente no cree en Dios ni en nosotros, porque dicen es más de lo mismo, y así lo es para las personas que no han nacido de nuevo. Pero una persona nacida de nuevo llegará al campo de la política a establecer el reino, como lo hizo José en Egipto, como lo hizo Daniel en los dos imperios, como lo hizo David en el reino de Israel. Así llegarán a establecer el reino de Dios y a darle la gloria a Dios. Necesitamos de esos políticos que conozcan y entiendan y sepan que hay un Dios poderoso y Él es el dueño de todo el mundo. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y en los que en Él habitan. Necesitamos tomar ese monte del gobierno. Número 5, los medios de comunicación. Quien controla los medios controla la nación. Que las voces antirreino no dominen los medios, porque hoy ya decir sandeces, vocabulario, la palabra huella es común y eso ya ni afecta a nada. De ahí para arriba, groserías, maldiciones, palabras vulgares en los medios de comunicación por donde te vayas. Las redes sociales, las radios y emisoras establecidas y la televisora, por donde te vayas. ¿Por qué? Porque los que están ahí no conocen más que su mundo y tienen interés por su vida, si acaso. Pero necesitamos gente entendida que llegue a esos medios para marcar la diferencia y que aproveche esos espacios que alcanzan a mucha gente para llevar el nombre de Dios en alto y desde ahí testificar que tenemos una alternativa y se llama Jesucristo. Fuera de Él no hay más, no hay más. 6, el arte y el entretenimiento. Moldea imaginación colectiva el arte. Los artistas llevan su imagen creativamente y eso es lo que proyectan su imagen. Pero no hay un artista hoy que proyecte la imagen de Cristo. La gente no tiene identidad y tiene orfandad. Por eso llega Shakira y va a venir, dicen allá al Zócalo, no le estoy haciendo promoción, se llena, se jalan de los cabellos, gritan. Y hay gente cristiana que aquí, ay, poder en Cristo, el Señor reprenda al diablo, pero ya se van a escuchar lo que pasó. Ay, no, es que me gusta ¿cómo se llama? De Pati Chapoy. Ay, que me gusta enterarme del chisme. No, ¿te gusta eso también? ¿Por qué llega Shakira y por qué no llega un artista, cantante, un hijo de Dios que salga de centro de oración o de algún otro lugar nacido de nuevo, transformado, que no llegue a cobrar? A ver, ¿cuánto me van a dar? Porque yo esto lo digo con vergüenza también. He tratado no son cantantes del reino, son artistas. Quiero que vayas a mi iglesia. ¿Y cuánto me vas a pagar? Yo cobro tanto. ¿Ustedes hago un esfuerzo? Sí, pero ¿cómo es tu congregación? Yo necesito 7,000 personas mínimo frente a mí por esto, para que se oiga bonito los aplausos. Desde ahí, ¿sabes qué? Tú no eres Dios, tú no eres nada. Sácate por ahí. Que venga gente de reino. Queremos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Esos se proyectan allá también en los zócalos, en el Zócalo y en otros lugares y llenan.
Yo no estoy diciendo que todos estén mal. Hay quienes lo hacen correctamente, pero la mayoría lo hace por dinero. A ver, ¿cuánto me va a pagar? ¿Quién me va a patrocinar? A ver, ¿para quién voy a hablar? A ver, ¿qué empresa? Ah, sí, yo hablo de tal marca y enseguida me va a caer. Voy a monetizar en esa empresa. Ese es el interés. Nunca es el interés de llevar el evangelio del reino, de que la palabra de Dios sea difundida, que la gente conozca y salga de la miseria, que México salga de la crisis. Me estoy explicando. Necesitamos las artes, muchachos y muchachas que lleguen ahí para establecer el reino de los cielos. El mundo de los negocios. El ministerio con integridad celestial coloniza la economía en la cultura del reino, con la cultura del reino. Gente de negocio que llega a comercializar, que diga, esto le voy a decir a ustedes, este negocio no es mío, este negocio es del reino de los cielos. Yo solamente colaboro y lo represento, y lo hago con mucho gusto, pero con mucho cuidado, porque todo lo de él es lo que administro. Y si algo tengo que dar, como decía el rey David, de lo recibido de tu mano yo te doy. Necesitamos empresarios del reino. Hay empresarios, muchos dentro de las congregaciones, que son empresarios de ellos mismos. Por eso son mezquinos para dar, por eso les duele. Diles todo que hoy quieran oír y van a estar contigo. Tócales el punto del dinero y se van corriendo. A mí me interesa el dinero, no me interesa. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ni la fama ni la gloria. Hace mucho tiempo que lo renuncié y a mí no me afecta. Pero sí me interesa que todos entendamos que el reino debe ser patrocinado por empresarios del reino. El reino de los cielos tiene que ser patrocinado por empresarios del reino. Todo asunto, negocio y cuestión que tengamos que establecer, que saquemos nuestros recursos. Aquí está, Señor, tú mereces esto y más. Necesitamos empresarios que creen sus empresas pensando en el reino de los cielos, no pensando en enriquecerse ellos mismos. Que lleguen a los lugares donde se toman decisiones para tomar las decisiones conforme a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces el ayuno de 21 días sí va a surtir efecto. Si me estás entendiendo, porque vamos a actuar. Aquí nos vamos a seguir congregando a celebrar. Allá afuera vamos a empezar el trabajo. Y yo espero ver más gente dispuesta que diga, pastor, yo quiero ir a una casa de respuesta. Yo quiero establecer el reino, porque me duele. Todo lo que me ha dicho me duele a mí también. La educación, la religión, la familia, los medios sociales, el gobierno, artes, negocios, el deporte. ¿Quién lo va a conquistar? Yo no puedo ir a jugar fútbol con los de alto rendimiento, con los profesionales. No puedo jugar básquetbol, no puedo jugar ningún deporte, pero sí puedo decirte a ti, joven y señorita, prepárate. Si tienes habilidades en tus pies, en tus manos para el deporte, prepárate y dile al Señor, esta es mi habilidad y esta será mi asignación. Pero cuando yo llegue a esas altas esferas, a esos lugares profesionales, la gente sabrá por mi boca que estoy aquí por ti y te querrán ser como yo, porque seré el número uno en medio de todos. Y cuando me pregunten, le diré, es Cristo Jesús en mi vida, es Cristo Jesús en mi vida. Entonces hay que salir ya. Hay que correr a donde está la necesidad. Preparemos nuestras nuevas generaciones. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie y no se me distraigan y traten de mirarme todavía, por favor. Volviendo al pasaje del rey Asa. Sí, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas 15. Quiero leer, si ustedes me permiten, o lo leemos allá, desde el versículo 1, por favor, hasta el versículo 9. Dice la palabra: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, un profeta que no escribió ningún libro, pero el Espíritu de Jehová estaba sobre él,
porque el tiempo de hablarle a alguien específico había llegado con una palabra específica. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿Qué prefieres? ¿Estamos hablando con Asa aquí? ¿Hay un pueblo que está escuchando? Jehová te quiere bendecir. Si le buscas, estará contigo. Si le dejas, adiós. Versículo 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Qué tremendo va a estar sin Dios, sin sacerdote o ministro que predique la palabra. ¿Cómo estamos los ministros? Nuestros intereses nada más, sentirme grande porque tengo tantas personas frente a mí y todos me rinden pleitesía. El Señor reprenda al diablo. Yo no estoy con eso. Yo soy menor que ustedes porque yo soy servidor del reino gracias a ustedes. El más pequeño de aquí es más grande que yo. Yo soy el que sirvo la comida. El invitado se sienta a comer. No me interesa que me vean la cara y me reconozcan. Yo solamente vengo a cumplir mi trabajo. Vengo a hacer lo que me corresponde. Y tú recibe y contéstale al que me mandó. Respóndele al que me mandó. No me agradezcas a mí, agradécele al que te mandó el regalo. Yo solamente te traigo el regalo en mis manos y te lo entrego, pero te lo mandó aquel. Él te lo mandó, yo no. A mí no me tienes que agradecer nada. 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Busca a Jehová y será hallado. Bájate a la madrugada, al peso de la noche, a la hora que no te moleste nadie y moleste a nadie, y busca del Señor, y vas a hallar al Señor. Te vas a encontrar con Él, y cuando te encuentres, tu vida va a recibir la respuesta que has estado buscando. Va a recibir el consuelo que no has tenido. Vas a tener la identidad que nunca has tenido. Por eso te comportas, desde tu orfandad hablas, desde tu orfandad actúas. Por eso te comportas como te comportas. Pero cuando te encuentres con Él, la situación es diferente. En aquellos tiempos no había paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Esta palabra me gusta. Pero esfuércense, por favor, ustedes. Y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Hay recompensa. Ya lo dejaste de hacer. ¿Pensaste que era un proyecto de Abner Martínez Morales? No. Yo solamente oigo y te digo lo que me dijo. Yo solamente veo el proyecto, me lo entregan y te lo traigo y te invito a que participes. No es mío, yo no mando, yo no soy dueño de tu vida, yo no te he salvado. Él es el dueño, Él es el Rey de Reyes. Él te está invitando a que trabajes, porque hay recompensa para tu trabajo. No desfallezcas, para tus manos sigan activas. Hay recompensa para tu obra. Empezará en tu propia vida, salud, vida, fortaleza, largura de años, porque el Señor quiere gente que esté activa, gente floja, gente sin compromiso, gente murmurando, gente detractora o gente que contamine a otros para apartarlos del proyecto. Esa gente, Dios tenga misericordia. Los amo y los bendigo y jamás pediré mal, pero no es así. Mira que Dios quiere gente ordenada, unida en el propósito, que entiendan, vean y crean que el Señor nos puso aquí porque esta sociedad tiene que ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Y si la gloria anterior te maravilló, proféticamente dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Prepárense los que le creen a Dios, porque estoy profetizando como varón de Dios en este lugar, que estos lugares van a ser impactados por la gloria de Dios. Lo que decía hace 15, 20 años atrás, Ciudad Peme no va a ser conocido por la industria petrolera porque ya ni existe. Va a ser conocido por el poder y la gloria de Dios que se va a manifestar en todos estos lugares. Concluyo con los 2 últimos versículos, por favor. Cuando yo, Asa,
las palabras de profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Hay alguien que está oyendo estas palabras hoy? ¿Alguien está cobrando ánimos? Dijiste, pensé que se había acabado. Pensé que no habría una segunda oportunidad. Pensé que mi matrimonio estaba destruido. Pensé que ya no iba a haber ninguna otra alternativa para mi vida. Pero Asa cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar, nuevamente el altar de Jehová. Hay que repararlo, que estaba delante del pórtico de Jehová, que estaba delante del pórtico. Versículo 9. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová estaba con él.